Para el cultivo de polish vamos a necesitar 3 ingredientes, que son harina de trigo, harina refinada y agua. El cultivo lo vamos a estar haciendo por 4 días. El primer día vamos a agregar 100 gramos de harina integral y 100 mililitros de agua. Lo vamos a revolver y lo vamos a guardar en un lugar que esté fresco y pues el polish tapado. Para el día 2 agregarán 50 mililitros de agua y 50 gramos de harina integral y lo revolvemos y lo volvemos a guardar y se hará el mismo procedimiento el día 3 y el día 4. Después ya lo podemos utilizar y en este caso se va a utilizar para hacer un bolillo. Para el bolillo los ingredientes que vamos a necesitar va a ser 400 gramos de harina, una cucharada de azúcar, 100 gramos de levadura y 200 mililitros de agua tibia. Todo esto va a ser para la masa madre. Para la masa enriquecida necesitamos 800 gramos de harina, 400 gramos de polish, 3 cucharadas de azúcar, media cucharada de sal, 10 gramos de levadura y 15 gramos de manteca vegetal. Lo primero que tenemos que hacer será cernir la harina y con ella hacer un cuenco en el cual le vamos a agregar adentro azúcar, el polish, 50% de agua y la sal a las orillas. Después vamos a agregar nuestra levadura que ya está activa y vamos a comenzar a amasar. Posteriormente vamos a agregar el 50% del líquido restante poco a poco. Una vez que nuestra masa tome cuerpo vamos a agregar la grasa. Después vamos a unir la masa madre junto con la masa enriquecida hasta integrar bien. Una vez que la masa esté elástica y bien hidratada vamos a hacer una bola y la vamos a llevar a fermentar en un bowl de cristal o metal previamente engrasado y vamos a esperar hasta que duplique su tamaño. Una vez que el tamaño esté duplicado vamos a porcionar la masa de 80 gramos para los bolillos y vamos a dejar reposar por 10 minutos. Pasado este tiempo vamos a comenzar a estirar la masa como si se estuviera enrollando y una vez formado el bolillo vamos a llevar a fermentar hasta que doble su tamaño. Ya duplicado el tamaño vamos a rociar con agua y agreñar el pan. Lo vamos a llevar a hornear a 220 grados centígrados por 15 o 20 minutos o hasta que nuestro pan esté dorado. El polish es un cultivo de microorganismos presentes naturalmente en las harinas. Entre más entera sea la harina, mejor será el cultivo de bacterias. Por eso es que casi siempre se opta por harinas integrales. Al no contener sal y ser una esponja pastosa o blanda, la levadura lo tiene muy fácil para fermentar, convirtiendo los azúcares en dióxido de carbono y etanol. Con el prefermento polish se pueden hacer pan de dos formas, con más adición de levadura o sin añadir más que la harina, el agua, la sal y los ingredientes necesarios para cada tipo de pan. En nuestro caso hicimos el pan con una adición extra de levadura. La harina. La harina es un ingrediente fundamental del pan. Representa nuestra fuente de almidón que se encuentra en el endospermo de la semilla de trigo y que es una molécula larga formada por carbohidratos, que son los azúcares. En el trigo también tenemos proteínas. Lo que determina la dureza de una masa es precisamente la proporción entre proteínas y carbohidratos. Una concentración alta de proteínas hará que la masa quede suficientemente blanda. Cuando añadimos el agua a la harina, las proteínas dan lugar al gluten. Este hace que la masa adopte esa textura viscoelástica tan característica. El gluten está formado por dos tipos diferentes de proteínas, la gliadina y la glutenina. En su conjunto, todas las proteínas del gluten están compuestas mayoritariamente por glutamina, que es un aminoácido hidrofóbico, es decir, que no se mezcla con el agua y que tiende a formar lo que se conoce como puentes de hidrógeno entre diferentes proteínas que hace que la masa tenga consistencia. La levadura. Si queremos tener una masa esponjosa, necesitamos burbujas que hagan subir el pan.
La levadura que utilizamos para crear esas burbujas recibe el nombre de Saccharomyces cerevisiae. La levadura se come en los azúcares de la harina, que básicamente se encuentran en el almidón, y produce como residuo etanol y dióxido de carbono, que forma el aire de las burbujas del pan. En la harina la concentración de azúcares es mucho más baja, de manera que lo que se produce en su mayoría es dióxido de carbono. Si queremos que la masa suba más, solamente tenemos que aumentar la concentración de azúcar. Amasado. Gracias a los enérgicos movimientos, conseguimos que las cadenas largas de gluten atrapen las burbujas de dióxido de carbono, que a la vez favorecemos nuestros enlaces de hidrógeno, haciendo que la masa sea más consistente. En el reposo. La levadura necesita un tiempo para digerir los azúcares de la harina y poder excretar el dióxido de carbono que hará que nuestra masa suba. Para conseguirlo, hay que dejar reposar la masa. En el horneado. Antes de meter la masa al horno hay que darle forma, y al darle forma extraemos el dióxido de carbono del interior, que ya ha tenido tiempo de moldear al pan y que ya no necesitamos más. Una vez en el horno, cuando la temperatura alcanza los 70 grados centígrados, la levadura muere y el almidón se vuelve gelatina, permitiendo que el agua penetre en su estructura. El gluten deja de ser pegajoso y se une al almidón formando una red que no deja escapar las burbujas. Cuando la temperatura alcanza los 200 grados, las reacciones de caramelización conocidas como reacciones de Maillard, que tienen lugar dentro de los azúcares y los aminoácidos, en ese punto es donde el sabor del pan emerge y su olor también. Los cambios físicos son muy evidentes y se demuestran desde la conversión de la harina en masa y posteriormente la forma que le damos a la masa, en este caso una forma ovoide para hacer un bolillo. Y por último, al momento de hornear, pues nuestra masa blanca, pálida y blanda se transforma en un pan crujiente en el exterior y suave por dentro con un vivo color dorado.